Buenas tardes, jóvenes. Vamos a aplicar el método de separación de variables a algunos problemas, de manera tal que también vamos a mostrar de qué forma ingresan o participan las soluciones del problema de Struss-Liouville. Nosotros en este caso vamos a hacer algunas soluciones que son sencillas relativamente. Entonces, el problema que nosotros vamos a trabajar es el siguiente. Nosotros vamos a decir de que tenemos un cilindro infinitamente grande, ¿está claro? No me gusta esto aquí. Vamos a tener nosotros un cilindro infinitamente largo. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí, muy bien. Esto aquí. Listo, aquí está nuestro cilindro. Entonces, este cilindro es infinito, está claro, es decir, realmente no tengo estos bordes. Lo único que nosotros tenemos son los bordes de los costados, la superficie lateral. Entonces, nosotros vamos a decir de que queremos hallar cómo está distribuida la temperatura dentro de este cilindro infinitamente largo. Entonces, el problema va a consistir en lo siguiente. Hallar la distribución de temperatura en un cilindro infinitamente largo. Muy bien, entonces aquí vamos a ver qué consideraciones vamos a realizar. En primer lugar, las primeras consideraciones que nosotros podemos aquí tener en cuenta es lo siguiente. La temperatura en la superficie lateral no puede ser la misma en todos los puntos. Si es la misma en todos los puntos, con el tiempo, la temperatura dentro también se hace homogénea, se hace uniforme. Por lo tanto, necesitamos tener temperaturas distintas en diferentes puntos. ¿Está bien? Esto lo voy a copiar porque vamos a trabajar nosotros con una sección. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. En diferentes puntos vamos a tener diferentes temperaturas de la superficie. ¿Está bien? Entonces, digamos de que nosotros tenemos aquí, en este punto, nosotros vamos a tener un valor. ¿Está bien? En principio, en este punto, el valor de la temperatura va a depender de, vamos a decir de que es el radio es L. Estoy hablando ya en la frontera, ¿está bien? De L. Va a depender de phi, que es el ángulo con respecto a algún eje específico, y va a depender de z. Entonces, para poder nosotros explicarlo adecuadamente, vamos a decir de que este es mi eje z y voy a llamarle a este eje, aquí tengo x y tengo y. Jóvenes, estos ejes son referenciales. Entonces tenemos x, y tenemos z. Significa que el ángulo phi que yo les estoy mencionando acá es el ángulo que está formando aquí. Entonces, este ángulo es el ángulo phi. ¿Está claro? Ahora,
para que esto sea consistente, no puede depender del eje Z. Es decir, nosotros vamos a considerar de que todas las líneas que se encuentran bajo el mismo ángulo, todas tienen la misma temperatura. Si tuviesen diferentes temperaturas, no sería consistente. Por lo tanto, ya que el L es constante, el Z se considera que es el mismo valor para todos los Z, no depende de Z. Tenemos que la temperatura en la frontera depende únicamente de el ángulo. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profe. Bien, entonces, esto es para poder nosotros plantear el problema. Entonces, vuelvo a repetir, aquí la temperatura en la superficie lateral depende solo de la coordenada phi, por estas consideraciones que les acabo de mencionar. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí va a ser un problema de Dirichlet. ¿Está bien? Un problema de Dirichlet para esta función. Por lo tanto, como no depende de la coordenada Z, entonces nos es suficiente trabajar en el plano. ¿Está bien? Entonces es un problema de Dirichlet para este plano. Por lo tanto, ya el problema planteado va a ser lo siguiente. No hay fuentes dentro del cilindro. Entonces, si no hay fuentes, lo que nosotros aquí vamos a tener es una ecuación simplemente de Laplace. Y otra cosa, estamos hablando que es estacionario, es decir, digamos de que en la frontera nosotros tenemos una temperatura para cada ángulo phi, y ya pasó suficiente tiempo para que dentro del cilindro la temperatura ya tenga un valor específico, ¿está claro? Es decir, no hay variaciones internas. Entonces, si estamos considerando eso, el problema se reduce a resolver la ecuación de Laplace para la temperatura. ¿Está bien? Entonces aquí voy a ponerlo de esa forma. Entonces, tenemos eso. Listo, ya tenemos planteado el problema. Ahora vamos a escribirlo matemáticamente. Entonces, el problema va a ser, primero, la ecuación de Laplace en el plano. Significa que es en coordenadas polares. Segunda derivada de u con respecto a r al cuadrado más 1 sobre r al cuadrado, segunda derivada de u con respecto a phi. Esto es igual a 0. Esta es nuestra ecuación número 1. Y la condición de contorno, que es esta que está aquí abajo, va a ser simplemente que u, que es una función de r y de phi, cuando el r es igual a L, que es el radio, en este caso, toma un valor que depende solamente de phi. 2. Entonces nosotros tenemos esto. Jóvenes, aquí vamos a colocar esta f de phi es una función dada. Está bien, es una función definida, dada, planteada. Bien. Tenemos otra condición adicional. Está bien, tenemos otra condición adicional. Y es la siguiente. Yo
Sí, bueno, voy a ponerlo acá. Adicionalmente, se debe cumplir que nuestra función u de r, phi, digámoslo así, es finita, voy a ponerlo de esta forma, cuando el r está entre 0 y L. Es decir, la temperatura dentro del cilindro es finita, no puede ser infinita. Y vamos a nosotros ver otra cosa. Fíjense, aquí tengo el ángulo phi. Sigo, el ángulo phi sigue y va a llegar un momento en que va a volver al mismo punto. Si va a volver al mismo punto, tiene que ser la misma función. Por lo tanto, aquí voy a colocar así, y esta función u de r, phi es periódica. Respecto al ángulo phi con periodo 2pi. ¿Está claro, jóvenes, el porqué de esta otra condición? Sí, profesor. Ya. Estas condiciones, a ver, aquí lo voy a poner, esta es la condición 4. Lo tenemos entonces adicionalmente a esta condición de contorno, estas condiciones 4. Estas se les conoce como condiciones, o en todo caso, a ver, no, disculpe, me estoy equivocando. Lo que sí es que estas condiciones son homogéneas en el sentido de que esto es la condición de homogénea del tercer tipo y esto nos está poniendo una relación de continuidad. En este caso, como estamos hablando de una distribución estacionaria, no estamos viendo qué es lo que pasa, cómo es que comienza a homogenizarse la temperatura adentro, ¿está claro? Por lo tanto, no hay condiciones iniciales. Y eso también viene del hecho que en la ecuación no está la derivada de u con respecto al tiempo, que es la que habitualmente está en el problema de la transmisión de calor o de la temperatura o de la difusión térmica. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, ¿no habría alguna condición para R igual a 0? Esta. En todo caso aquí le pongo así. Tiene que ser una magnitud finita. Es la única condición. Ah, ok, gracias. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, tengo estas cuatro, tengo la ecuación y 3 condiciones que son en el marco de lo cual vamos nosotros a resolver el problema. Hasta aquí, jóvenes, ¿está entendido? Muy bien, entonces esta ecuación la voy a necesitar más adelante, así que voy a tomar una copia y tenemos lo siguiente. Vamos a resolver utilizando el método de separación de variables. Entonces consideramos que nuestra función u de r phi va a ser igual al producto de dos funciones, una que depende solo de r y otra que depende solamente de phi. ¿Está bien?
aquí, que satisface las condiciones 3 y 4. Aquí es importante mencionar de que cuando exigimos que satisfaga 3 y 4, 4 lo satisface esta y 3 satisface esta. ¿Está claro? Es decir, esos son los tipos de condiciones que nosotros estamos imponiendo. 3 y 4 son condiciones, una para esa parte radial y 4 para la parte angular. Esta es una condición que vamos a utilizar más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es el procedimiento habitual. Vamos a reemplazar, vamos a hallar las series y en función de esas series después vamos a hallar los coeficientes que nos permiten satisfacer la condición de contorno. Entonces, reemplazando la expresión 5 en esta expresión, que era nuestra expresión número 1, si la 1 era, si la 1, obtenemos aquí tenemos 1 sobre R. Solamente el R es afectado por la variable R más R2' phi más 1 sobre R al cuadrado R phi 2'. Esto es idéntico a 0. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando algo que nosotros ya consideramos una respuesta. Luego separamos las variables. Para separar las variables lo que hacemos es dividir entre esto. ¿Está claro? Dividir entre esto. Y nosotros vamos a tener lo siguiente acá. Ustedes por favor lo cotejan. 1 sobre R, R', que sale de aquí, más R2' dividido entre, y aquí vamos a poner este 1 sobre R al cuadrado, R. Esto va a ser igual a phi 2' sobre phi. Eso es lo que nosotros tenemos. Y como tenemos dos funciones, cada una de su variable y son iguales, significa que tienen que ser iguales a una constante. Le ponemos menos lambda. ¿De dónde? Nosotros obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y este sistema va a ser el siguiente, el R2' más 1 sobre R, R' menos lambda R al cuadrado, R, esto igual a 0, y vamos a tener phi 2' más lambda phi, esto igual a 0. Esta es mi ecuación 6 y esta es mi ecuación 7. ¿Está claro, jóvenes? Profe, sí. ¿El phi no debería tener un signo menos? Ya, sí, tienes toda la razón y creo que ya me he dado cuenta. Este menos es del phi, no es del lambda. Vamos a ponerlo así. Listo. Y ahora sí, estas dos ecuaciones tienen razón. Si no, este menos no se justifica. Bien, ahora sí. Entonces nosotros tenemos estas dos ecuaciones. Estas condiciones 3 y 4 que se aplican a cada una de estas, está bien, se va a aplicar a cada una de estas, nos plantea lo siguiente. Considerando 3 y 4, tenemos
las condiciones que van a cumplir estas dos funciones. R de R va a ser finita cuando el R es menor o igual que 0 y está entre 1. Y vamos nosotros a tener de que el phi de phi también es finita, está claro, es finita, y adicionalmente tenemos que phi de phi más 2pi es igual al phi de phi. Entonces estas son las condiciones que deben de cumplir. Disculpen, este es L, es L. Estamos considerando nuestro radio igual a L. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Ninguna de mi parte. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es hallar estos coeficientes lambda. Estos coeficientes lambda los vamos a hallar de la última condición. ¿Está bien? Lo vamos a hallar de la última condición. Es decir, vamos a resolver y va a ser lambda de tal forma que se cumpla eso. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que la ecuación 7, jóvenes, esta ecuación, que es la ecuación del movimiento armónico simple, permite, en primer lugar, solución periódica solo si lambda es un número mayor que 0. ¿Está bien? Y en este caso, bueno, lo pongo de una vez, y no, vamos a ponerlo de esta forma mejor, con periodo 2pi sobre raíz cuadrada de lambda. Jóvenes, nosotros sabemos que estas son senos y cosenos. Senos y cosenos de raíz de lambda phi. ¿Está claro? Entonces ya sabemos de que el periodo es 2pi sobre este factor, raíz de lambda. Entonces nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, tenemos de que el lambda 0 va a ser igual a 0, lambda 1 va a ser igual a 1 al cuadrado, porque raíz de lambda tiene que ser múltiplo de 1. O, disculpen, tiene que ser un número natural, la raíz de lambda. Aquí vamos a tener lambda 2 es igual a 2 al cuadrado. Seguimos, lambda sub k es igual a k al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos va a corresponder a una sola solución. Por ejemplo, cuando lambda es igual a 0, nosotros tenemos que phi tiene que ser una función constante. Esta corresponde a esa solución constante, con exactitud hasta un múltiplo. Por eso nosotros normalmente tomamos aquí 1. Bien, entonces, nosotros tenemos lo siguiente. El sistema de soluciones fundamentales de la ecuación 7 es, y vamos a considerarlo de la siguiente forma. Aquí algo me faltó. Para un lambda k
donde k es mayor o igual a 1. Jóvenes, no toco el 0 porque el 0 significa la constante, ¿está claro? Aquí creo que voy a colocarlo por acá mejor. Si lambda sub 0 es igual a 0, entonces el phi sub 0 de phi es idénticamente igual a 1. Listo, ahora sí seguimos con estos. Voy a poner un phi con una raya sub k de phi va a ser igual a coseno de k phi, phi 2 rayas de phi igual a seno de k phi, donde el k es igual a lambda sub k, ¿está claro? O sea, el k es la raíz cuadrada de lambda sub k. Entonces, reemplazando en 6 lambda sub k igual a k al cuadrado, obtenemos bien, en este caso ya no necesitamos esto, lo que necesitamos es reemplazar acá. Entonces vamos a obtener lo siguiente acá: segunda derivada de r más 1 sobre r, primera derivada de r, menos k al cuadrado sobre r al cuadrado, r igual a 0. Muy bien, esta, jóvenes, es una de las ecuaciones que se les conoce como ecuación de Euler. Esta es una ecuación de Euler. Esta ecuación de Euler es muy parecida a una ecuación de Bessel, que es la que algunos de ustedes van a trabajar. Entonces tengan cuidado. Para resolver la ecuación de Euler, nosotros hacemos el siguiente cambio: que R es igual a E a la psi. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente: en primer lugar, R de R es igual a R de psi multiplicado por psi de R. Esto es igual a R de psi, y si yo derivo este psi con respecto a R, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: psi es igual al logaritmo natural de R. Si yo derivo psi con respecto a R, obtengo 1 sobre R. Entonces, por 1 sobre R. Listo. Vamos a tener nosotros lo siguiente: la segunda derivada de R con respecto a R, esto es igual a la derivada de R y de nuevo R. Reemplazo esto, está bien, reemplazo esto que va a ser R psi multiplicado por 1 sobre R, y esto R. Y bueno, después de algunas operaciones, aquí vamos a obtener nosotros lo siguiente: 1 sobre R al cuadrado, R 2 puntos, menos R psi 1 sobre R al cuadrado. Un momentito. Sí, eso es lo que nosotros tenemos. Aquí es R psi psi. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, reemplazando en esta ecuación, que es la ecuación de Euler, voy a ponerle 8 en 8. Ustedes pueden cotejarlo rápidamente. Obtenemos que R 2' menos k al cuadrado R es igual a 0.
Joven, donde esta R2' es esta segunda derivada con respecto a psi. ¿Está claro? Con respecto a psi. Muy bien. Entonces obtenemos esta expresión. Entonces tenemos lo siguiente. De aquí nosotros vamos a obtener dos soluciones. R es igual a R a la K y R, en todo caso lo coloco así de mejor directamente, y R a la menos K. Jóvenes, a ver, yo creo que no, esto lo pongo un poquito más aquí para ver lo siguiente. En primer lugar, aquí obtenemos E a la K psi, E a la menos K psi. Luego de aquí, volviendo, obtenemos esto, porque estas son ecuaciones con respecto a psi. Tenemos funciones exponenciales y luego volvemos a nuestro valor. ¿Está claro? Entonces, estas son las soluciones. Ahora, aquí hay que ver algo. Cuando el R tiende a 0, y esto lo ponemos aquí, si nosotros tenemos de que el R tiende a 0, nosotros vamos a tener de que esta está indeterminada. Y como está indeterminada, no la utilizamos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Por qué está indeterminada? Porque voy a tener 1 sobre 0 a la K. Este menos hace que esté abajo, por lo tanto, esta esté indeterminada, esta no. Entonces, aquí nosotros planteamos lo siguiente. Luego, primero, de manera análoga, nosotros vamos a tener que si K es igual a 0, entonces R sub 0 de R va a ser un número, a cual también por sencillez le llamo 1. Listo, entonces ya tenemos esto. Ahora, ya que tenemos las soluciones, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Reemplazamos en la expresión 5. ¿Cuál es la expresión 5? Es esta, donde nosotros hemos separado las variables. Y vamos a tener lo siguiente. U0 de R phi es igual a R0 por phi 0, y esto es igual a 1. Tenemos U K de R phi, este es igual a RK de R por phi K de phi, y esto va a ser igual a R a la K por el coseno de K phi. De forma análoga, nosotros construimos la otra solución, en la cual solo se va a diferenciar porque aquí tengo 2 de esos, y porque acá en lugar de seno, de coseno, va a ser seno. Entonces, teniendo en cuenta que estas son soluciones parciales, la solución general será U de R phi es igual. Voy a ponerle un coeficiente a cada uno de estos. A este le voy a poner A sub 0 por 1 más la sumatoria
k igual a 1 hasta el infinito, a sub k, r a la k, coseno de k phi, más b sub k, r a la k, seno de k phi. Y esta es nuestra ecuación número 9. Listo, ahora tenemos que elegir los coeficientes a y b de manera que se satisfaga nuestra condición de contorno. Elijamos, o en todo caso, vamos a ponerlo así, hallemos a sub 0, a sub k y b sub k de manera que se satisfaga la condición de contorno 2. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a decir de que u en L, phi, esto es por condición f de phi y va a ser igual a sub 0 por la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito, donde veo r estoy poniendo L. Entonces aquí voy a tener a sub k, L a la k, coseno de k phi, más b sub k, L a la k, seno de k phi. Eso es lo que nosotros estamos teniendo en este momento. Ahora, nosotros sabemos lo siguiente. Esto no es otra cosa, aquí me falta un signo más. Esto no es otra cosa que el desarrollo en serie de Fourier de la función f. ¿Está bien? Desarrollo en serie de Fourier. Entonces, podemos nosotros decir lo siguiente, de que a sub 0 es igual a la sub 0 sobre 2, que es igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde menos pi hasta pi, f de phi, d de phi. Jóvenes, los límites están asociados justamente a la periodicidad. Después tenemos que AK, LK, debe ser igual al A sub K, que es igual a 1 sobre pi, integral de menos pi a pi, f de phi, coseno de k phi, d de phi. Y de forma análoga, que el b sub k multiplicado por el L a la K, esto es igual al B sub K, que es igual a 1 sobre pi integral desde menos pi hasta pi, f de Q, f de phi, seno de K phi, d de phi. Entonces, nosotros de esta forma, como el f es una función dada, ya tenemos los coeficientes con los cuales se satisface el problema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Por lo tanto, ya despejando, nosotros vamos a tener que la sub 0 es igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde menos pi hasta pi, f de tau, d de tau. Vamos a tener que la sub k es igual a 1 sobre pi, l a la k, integral desde menos pi hasta pi, f de tau, coseno de k tau, d de tau. Y de la misma forma, la misma expresión prácticamente para los b sub k. B sub k, y aquí es seno de k tau.
Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Por lo tanto, finalmente nosotros podemos escribir nuestra solución ya reemplazando estos valores. U de R, phi va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde menos pi hasta pi de f de tau, más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito, r a la k, coseno de k phi, multiplicado por, aquí viene el a sub k, 1 sobre pi lk, integral desde menos pi hasta pi, f de tau, coseno de k tau, de tau, más r a la k, seno de k phi, por 1 sobre pi l a la k, y aquí vamos a tener integral desde menos pi hasta pi, f de tau, seno de k tau, y todo esto por d de tau. Y esta es nuestra respuesta, jóvenes. Ahora, nosotros podemos esto reducirlo, o sea, esto puede ingresar dentro, tengo coseno, seno, puedo factorizar, está bien, puedo factorizar, y también luego de algunas transformaciones nosotros vamos a tener que esta u de r phi va a ser igual, y aquí vamos a tener, el primero sí se mantiene, 1 sobre 2 veces pi, integral desde menos pi hasta pi, f de tau, de tau, más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito de la integral desde menos pi hasta pi de f de tau sobre pi, r a la k, l a la k, coseno, coseno de k tau menos phi de tau. Esta es nuestra expresión número 11. Aquí nosotros todavía podemos intercalar la suma con la multiplicación y buscar también una forma más abreviada. Entonces, intercambiando, nosotros ya podemos factorizar este 1 sobre 2pi o 1 sobre pi, la integral, y aquí vamos a tener lo siguiente, intercalando, voy a ponerlo así, la sumatoria con la integral, vamos a obtener que el u de r, phi, jóvenes, estos últimos resultados ustedes lo cotejan, menos pi hasta pi, f de tau, y aquí vamos a tener un medio más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito de r sobre l a la k, coseno de k tau menos phi. Todo esto de tau. Eso es lo que nosotros vamos a tener hasta el final. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Aún esto todavía se puede hacer un cálculo adicional. Está bien, se puede hacer un cálculo adicional pasándolo. A ver, yo creo que
sí, va a ser necesario. No voy a hacer todos los cálculos, pero sí les voy a dar el resultado final. Aquí nosotros podemos considerar una suma parcial, ¿está claro? Aquí tenemos un algo a la k y aquí tenemos k por algo. Entonces, esa suma, entonces considerando una suma parcial que es igual a un medio más la sumatoria con respecto a k desde 1 hasta el infinito, voy a poner q a la k coseno de k teta. Aquí tenemos que el q es menor o igual que 0, menor que 1, porque k es el radio, o r es el radio, ¿está bien? Y L es el radio mayor. Teniendo en cuenta que, y aquí esto es importante, k teta se puede poner como la parte real, disculpen, coseno de k teta, coseno de k teta, la parte real de e a la i k teta, podemos reescribir esto de la siguiente forma: S es igual a un medio QK, disculpen, más la sumatoria K igual a 1 hasta el infinito Q a la K coseno de K teta. Esto no es otra cosa que la parte real de un medio más la sumatoria K igual a 1 hasta el infinito Q a la K e a la I K teta. Entonces, para nosotros sumarlo, hacemos lo siguiente: S, que es igual a esto, vamos a decir que es igual a un medio más la parte real de esta parte que está aquí, que no es otra cosa que Q e a la I teta dividido sobre 1 menos Q e a la I teta. Jóvenes, esta serie, ¿está bien? Tengo Q e a la I teta, todo esto a la K. Esa sumatoria, y eso lo puedo expresar de esta manera. Esto, luego de algunas transformaciones, está bien, luego de algunas transformaciones, ustedes por favor lo verifican, se llega a la siguiente forma: 1 menos q al cuadrado, 2 por 1 menos 2q coseno de teta más q al cuadrado. Entonces, volviendo a nuestras variables originales, es decir, q es igual a r sobre l y teta es igual a tau menos phi, obtenemos que esta u de r, phi es igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde menos pi hasta pi, f de tau, que multiplica a L al cuadrado menos R al cuadrado. Estoy reemplazando este valor de Q acá, el L pasa aquí a multiplicar, y aquí voy a tener lo siguiente: L al cuadrado menos 2RL coseno de tau menos phi más R al cuadrado de tau. Esta, por si acaso, recibe el nombre de integral de Poisson. Esta es la integral de Poisson. Bien, jóvenes, de esa manera nosotros hemos hallado o resuelto el problema que nos permite hallar la distribución interna de temperatura en un cilindro infinito. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, no entendí bien la parte, la primera línea en azul,
En la ¿Está? S igual, lo que está dentro de la... No, en la S, lo que está dentro de la parte real, ¿de dónde salía? No, no lo ¿Esto de escucho acá? bien. ¿Esto o esto? Ajá. ¿En verde o en azul? Claro, o sea, ¿cómo pasa del verde al azul? No, no escuché bien. Ya, la parte real de un medio es un medio, correcto. La parte real de esto va a ser esto. Esta sumatoria, ustedes tienen la sumatoria Q a la K. ¿Está bien? Y esta sumatoria tiene esta forma. Eso es lo que se tiene ahí. ¿Está bien? Esta sumatoria hasta el infinito toma esta forma. Ah, o sea, es ya resolviendo la sumatoria. La sumatoria, sí. Por eso es la parte real de la sumatoria. Ah, ok, entendí, gracias. Ya después simplemente es operar. Aquí hay algunas operaciones intermedias que no he realizado. O sea, hay que tener en cuenta aquí, vamos a multiplicar arriba y abajo por la conjugada de esta. Voy a tener las expresiones que se obtienen. Aquí abajo ya obtengo esta expresión. Y una vez que obtengo la parte real, aquí se va a reducir a esta parte. ¿Está bien? Eso es lo que hay que analizar nada más. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa forma tenemos resuelto este problema. Ya después lo que queda es simplemente aplicar. Si me dicen tengo un cilindro infinito y estas son las condiciones, prácticamente se reduce a aplicar la forma de esta función. Nada más. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Muy bien, entonces esto es con respecto a este problema del cilindro infinito, la distribución de temperaturas dentro de él.